Argelia e Italia desata críticas por la apariencia y fuerza de la argelina Imane Kelly. El Comité Olímpico Internacional rechazó los señalamientos y aseguró que no había impedimento para que ella compitiera. Una semana del arresto. Siguen las dudas sobre lo que llevó a Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada a terminar en manos de autoridades estadounidenses. El Mayo compareció ante el tribunal. La crónica desde El Paso, Texas. Jueves de gabinete. La próxima presidenta Claudia Sheinbaum anunció los nombramientos de Arturo Saldívar y Leticia Ramírez en coordinaciones de presidencia. Y con encuesta ya define el formato que tendrán sus mañaneras. Intercambian presos. Rusia y Estados Unidos liberaron a prisioneros y los regresaron a su país. Entre ellos, el periodista Ivan Gershkovich del Wall Street Journal, sentenciado en Rusia, acusado de espionaje. Muy buenas noches allá en México, buenos días aquí en París, en Francia, en el que será nuestro último día de transmisiones desde acá. Concluye la primera semana de esta justa deportiva y volvemos a México. Seguiremos informándole, por supuesto, al respecto, pero ya no desde París, en Francia. Hoy lo ocurrido acá estuvo empañado por la ignorancia y la discriminación. Todo por lo que pasó en un ring de box, donde la argelina Imane Kelly y la italiana Angela Carini se estaban enfrentando. Esta última se retiró del combate de octavos de final a solo 46 segundos de haber iniciado. Al salir, ella declaró que nunca la habían golpeado tan fuerte. Tras señalar que le dolió mucho el golpe en la nariz, prefirió no seguir con la pelea. Dijo que ella no es nadie para juzgar y que corresponde al Comité Olímpico Internacional hacerlo. Estas declaraciones desataron una ola de comentarios basados en desinformación. Lo grave es que no solo fueron comentarios de gente escondida en el anonimato, también hubo personas de peso en la opinión pública señalando a la boxeadora argelina de parecer o de ser hombre y criticando su participación en una categoría femenil. Entre las personas o personajes que relucieron por su ignorancia estuvieron la escritora J.K. Rowling, autora de Harry Potter, el magnate Elon Musk, hasta el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que publicó en sus redes, como vemos, que él no permitirá que hombres compitan contra mujeres. Así Donald Trump. Además, el presidente argentino, Javier Milei, se pronunció en contra. Apareció del lado de México Bernardo de la Garza. Él es funcionario del Comité Olímpico Mexicano, es jefe de la misión de México en estos Juegos y también un mensaje que denota su ignorancia total. No podía faltar la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, de ultraderecha, quien salió en defensa de su connazional, de la boxeadora italiana. Con i livelli di testosterone presenti nel sangue dell'atleta algerina, la gara in partenza non è una gara che non, non sembra equa. Io penso che atleti che hanno caratteristiche genetiche maschili non debbano essere ammessi alle gare femminili e non perché si voglia discriminare qualcuno, ma per tutelare il diritto delle atlete di poter competere ad armi pari. Gran parte de estos comentarios estuvieron fundamentados o los buscaron fundamentar con una decisión que tomó la Asociación Internacional de Boxeo apenas el año pasado, en el año 2023, cuando descalificó de su competencia a la propia Imane Kelly y a la tailandesa Ling Yuting. La Asociación Internacional de Boxeo consideró que tenían ventajas competitivas después de que les hicieron una prueba independiente cuyos detalles se mantienen confidenciales, pero los resultados mostraron que no cumplían los criterios de elegibilidad para competir. Hoy la Asociación de Boxeo refrendó esa decisión argumentando que las pruebas se hicieron en busca de que haya una competencia equitativa entre iguales. El director de la Asociación Internacional de Boxeo justificó así la medida. There was a concern raised by both coaches and boxers. Indeed, our medical committee at the time had also had concerns, and so it was at that point that the chair of the IBA Medical Committee intervened and said, look, we need to apply these tests correctly, and we go from there. Lo cierto y probado científicamente es que Imane Kelly no está haciendo trampa.
no se está haciendo pasar por mujer. De acuerdo con la información que se ha difundido, tanto ella como la tailandesa tienen cromosomas XY asociados al sexo masculino. Esto se debe a que tienen una condición genética conocida como intersexualidad, que forma parte de la diversidad del desarrollo sexual según la Red Europea de Estudios Psicosociales. Estas diferencias en el desarrollo sexual implican que haya mujeres con cromosomas XY o sin alguno de sus órganos reproductores, mientras que los hombres pueden tener cromosomas XXY o incluso tener ciclo menstrual. En tanto, el Comité Olímpico Internacional ya le puso fin a esta situación. En un comunicado, la organización de los Juegos condenó las críticas hacia la boxeadora de Argelia, insistió en que todas las boxeadoras cumplen con sus criterios de elegibilidad y regulaciones médicas. Destacó que en todas las competiciones o competencias, el género y la edad se determina por el pasaporte de los atletas. Y ante los reportes con información engañosa, mentirosa, el comité aseguró que la Asociación Internacional de Boxeo las descalificó sin un procedimiento adecuado, así que no hay impedimento para que compitan aquí en París. Vamos ahora con el resumen olímpico, así las imágenes de lo que fue esta jornada, sexto día de actuaciones por acá en los Juegos Olímpicos. La gimnasta estadounidense Simone Biles consiguió su segundo oro en París 2024 en el All Around, tras una emocionante final donde la brasileña Rebeca Andrade se quedó con la plata. Biles registró su segundo título olímpico y su novena medalla. La estadounidense supera en oros olímpicos a Nadia Comaneci, quien sumó 5, y se quedó solo por detrás de Larisa Latinina con 9 y Vera Kaslavska con 7. Mientras que Carlos Alcaraz derrotó a Tommy Paul en los cuartos de final por 6-3 y 7-6 y avanzó así a semifinales luego de que en dobles fue eliminado junto a Rafael Nadal. Alcaraz tiene claro que su objetivo es el oro y está más cerca de conseguirlo. Además, se convirtió en el quinto jugador español en alcanzar las semifinales individuales masculinas en un torneo olímpico. En el atletismo, Alegna González en la marcha de 20 kilómetros estuvo cerca del podio, pero tuvo que conformarse con un quinto puesto, aunque llegó a estar en segundo lugar de la prueba. La mexicana bajó el ritmo, pero una penalización a la china Masensia le ayudó a meterse al top 5. La que regresó a México fue Prisca Agüiti después de conseguir la plata en los Juegos Olímpicos. La judoka mexicana fue recibida por varios jóvenes que entrenan junto con ella en la misma academia. Prisca aseguró que todavía está sorprendida por lo obtenido y porque sabe que es un resultado histórico para México. Pues me siento muy orgullosa. Como dije antes, no esperaba tanta gente aquí. Estoy un poco, pues, es como un sueño. Y creo que es un resultado demasiado importante, no solo para el país, pero para el judo mexicano. Creo que logré poner pues, el judo mexicano en la mapa y espero que mucha gente del país ya empiece a hacer el judo y descubre lo bonito que es el deporte. Ahí las imágenes, qué actuaciones, sobre todo de Simone Biles, la competidora en gimnasia por parte de Estados Unidos. Y vamos a ver qué ocurrió con los mexicanos. Marta Cedillo en otro punto de París. ¿Cómo les fue? Algunos se quedaron en la rayita para el podio, otros bastante rezagados, pero hoy parece ser un día con mayores posibilidades. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenos días a ti y a todo el teleauditorio. Efectivamente, bueno, siguen avanzando en lo que son sus calificaciones y me refiero al tiro con arco en el caso de Alejandra Valencia, que logró colocarse en los octavos de final. Igual Matías Grande, dos competidores que de manera individual se está esperando algo importante por parte de ambos, a pesar de la juventud que tiene Matías Grande, 20 años, Alejandra Valencia ya con experiencia, sabemos 2 medallas olímpicas, han avanzado a los octavos de final precisamente, después ella de tener un combate una pelea muy reñida en lo que es el campo de tiro, y es que su experiencia salió a relucir para quedarse con el partido de los 16avos, colocarse en los octavos después de ganar 6-4. Ahora enfrentará a la china Li Haimal. Vamos a esperar que pueda seguir avanzando, sabemos de la experiencia que tiene esta competidora mexicana. En lo que respecta a Matías Grande, bueno, él venció al colombiano Jorge Enríquez por un marcador de 6-2 en lo que fue los 16avos y ahora se coloca en los octavos de final. Matías
estará compitiendo el próximo domingo 4 de agosto a las 2:35 horas tiempo de México. Lo decías, y bueno, en el resultado de lo que es en la marcha México se queda fuera de las medallas. La carta más fuerte fue Alegna González con ese quinto lugar que repitió de Tokio 2020. En cuanto a los varones, Noel Chama quedó en el lugar número 13 y Ricardo Ortiz en el 14. José Luis Doctor fue eliminado después de recibir las sanciones, y también nos había esperanzar algo importante, sobre todo porque las primeras vueltas había estado en los primeros lugares, sin embargo fue eliminado. Algo que nos está sorprendiendo y obviamente es grato, y es el equipo de equitación que se colocó dentro de los primeros 10 lugares, y eso le permite estar en la final precisamente de esta justa olímpica. Esperemos que puedan tener buenos resultados y obviamente calificarse. Recordar que ellos estuvieron en Alemania en un evento internacional y se colocaron en el primer lugar, también de manera individual. Eugenio Garza, él terminó en el primer lugar, lo que fue el concurso de salto de unos 50 metros. Esperemos que tengan buenos resultados estos mexicanos. Además, Gabriel Castaño por la noche de París nos hizo ilusionar y llegó a las semifinales, no avanzó más allá, pero tuvo un buen resultado en cuanto a la prueba de los 50 metros libres. También tuvimos la suerte como Grupo Milenio de platicar precisamente como Ana Guevara, la presidenta de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Bueno, ella habló sobre los resultados que ha tenido la delegación mexicana en estos Juegos Olímpicos. Aquí sus palabras. Son Juegos Olímpicos, aquí no se viene a inventar, se viene a competir y a pelear por los mejores lugares, y bueno, hemos tenido participaciones decorosas. Obviamente había apuestas de medallas ya en algunas participaciones, pero bueno, son Juegos Olímpicos y se compite al alto nivel. Bueno, pues ya tenemos -4 a este momento: gimnasia, las de clavados, el surf, que lamentablemente ahí, bueno, se costó el hecho de competir contra el de casa. Sí, todavía quedan caminos por andar y quedan pruebas que vamos a esperar buenos resultados, pero bueno, hay que esperar, como lo he dicho siempre, de que los atletas hagan su trabajo y no generarles una expectativa alta ni tampoco presiones. Pues ahí está, se reconoce de alguna manera que México no va como se tenía presupuestado en este momento, en esta etapa de los Juegos. Veremos qué ocurre en los siguientes días. Como ya nos decías, hay posibilidades, estamos todavía en posibilidades de alcanzar esos números. Muchísimas gracias, Marta. Buenos días. Gracias a Marta Cedillo. En más de lo que ocurre alrededor de los Juegos Olímpicos, esta semana le presentaba yo un trabajo sobre la migración y cómo fueron sacados de París, llevados a algunas zonas lejanas, otros están en la periferia. Obtuvimos datos relevantes por parte de las organizaciones que están pidiendo un trato más humanitario. Le hemos presentado cómo estaban en las calles de París hasta antes de los Juegos, fueron trasladados a albergues a las afueras de la ciudad, una medida que fue cuestionada por estas organizaciones como un trato no humano para este grupo de personas. Estas son las cifras que le decía, cifras de desalojos que forman parte de la política de limpieza social aplicada por las autoridades en medio de los Juegos Olímpicos. De abril del 2023 a mayo del 2024, más de 12,000 personas son las que fueron desalojadas en 138 operaciones de la policía francesa aquí en París en particular. En el mismo periodo hubo una reducción de los alojamientos en Francia debido a que ha habido menos oferta de alojamiento por parte de las autoridades para estas personas vulnerables, en particular migrantes. Solo en julio del 2024, 28 personas fueron desalojadas. El informe incluye información previo al inicio de los Olímpicos, mientras que 1.315 personas fueron expulsadas de Francia. Y sobre la relación que tenemos con Francia, México y Francia son socios comerciales. Platiqué al respecto con quien lleva la batuta en términos de comercio, quien representa la Cámara Económica México-Francia, María Rosa Maldonado, y me explica qué es lo que se está haciendo para que esta relación crezca, porque aún tiene mucho potencial. Aquí los detalles. México y Francia son buenos socios comerciales, pero la relación podría explotarse aún más. María Rosa Maldonado es la secretaria general de la Cámara Económica de México en Francia. Conoce los alcances, los desafíos y el potencial del intercambio comercial de ambos países. Ahorita Francia pues es el tercer socio comercial de la Unión Europea con México. México pues para Francia es su segundo socio comercial de América Latina después de Brasil. En México existen 550 empresas francesas que representan cerca de 200,000 empleos.
Y actualmente en Francia, aunque nada más hay 5 empresas mexicanas con capital mexicano, hay muchas microempresas. El potencial de negocios que las empresas francesas han encontrado en México se basa en su mano de obra, densidad de la población para consumir sus productos en Latinoamérica y proyectos de infraestructura pública en los que han participado, como la fabricación de trenes y vías. Ahorita, por ejemplo, Francia importa medicinas, piezas de aviones, de tecnología sobre todo. Y México pues importa trenes, importa aviones, tienen una muy buena relación en lo que se refiere a tecnología. Nuestras economías tienen contrastes importantes. Francia está entre la 6ª y 7ª más importantes del mundo, lo que le permite respaldar a cada una de sus empresas prácticamente de cualquier desafío. Eso sí, con una fuerte carga fiscal para garantizar las ayudas sociales y derechos laborales. Simplemente durante el COVID, Francia hizo todo para ayudar a que todas las empresas siguieran trabajando. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, se abrió el desempleo técnico para todo el mundo, el seguro de desempleo. Sí es un gobierno social, pero también se buscan mucho los acuerdos con las empresas para buscar siempre un ganar-ganar. Entre las coincidencias que ambos países tienen está el turismo como una de sus principales fuentes de ingresos. Y en términos culturales, que su cocina ha sido catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Por eso, entre las funciones de la Cámara México-Francia está el otorgar el distintivo de cocina mexicana a los negocios que cumplen con todos los criterios necesarios para certificar que lo que ahí venden es parte de la gastronomía de nuestro país. La mayoría de ellos pertenecen a mexicanos que radican en Francia. Además, busca vincular la economía en ambos países con la gastronomía. Para ello prepara la exhibición de México en la feria más importante de la industria, que se realiza cada 2 años en París. En octubre se celebra el CIAL, Salón Internacional de Alimentos y Bebidas, que es uno de los salones importantes más grandes que va a presentar alimentos y bebidas, y México va a estar presente. Y ese tipo de eventos son muy importantes para México. Vamos a ponerlo más fácil. El que no enseña no vende. Queremos vender, tenemos que enseñar México. Con imágenes de Hugo Armando López, para Milenio Noticias desde París, Alejandro Domínguez. Por segunda vez, Ismael El Mayo Zambada compareció ante una corte en El Paso, en Texas. Llegó en silla de ruedas, acompañado de supuestos familiares, y estuvo representado por el abogado que en 2019 representó a su hijo, alias Vicentillo. Es una crónica de José Antonio Belmont. En silla de ruedas, vestido de sudadera azul con capucha y pantalones de presidiario con zapatos naranjas, Ismael El Mayo Zambada, cofundador y líder del cártel de Sinaloa, compareció en la corte del Distrito Este de Texas, a una semana de su detención en un aeropuerto de El Paso. El capo, de 76 años de edad, ingresó a la 1 de la tarde a la sala 522 para presentarse ante la jueza Caitlin Cardón. Enseguida, El Mayo Zambada, con el bigote y cabello teñidos, recibió unos audífonos para escuchar la traducción al español. En cuanto se los colocó, un funcionario le pidió hacer una seña con su mano para verificar que escuchara bien y entendiera. El narcotraficante mexicano, custodiado por un par de marshals, levantó la mano derecha. Al iniciar la audiencia, a la que asistieron supuestos familiares de Zambada García, la jueza se dirigió al abogado Frank Pérez, a quien cuestionó por haber defendido en su momento al hijo del Mayo, Vicente Zambada Niebla, lo que podría representar un conflicto de intereses y afectar el caso. La única declaración que dio el Mayo fue un sí, para dejar en claro que estaba consciente que sus abogados son los mismos que los del Vicentillo. Enseguida, Caitlin Cardón avaló la petición del Departamento de Justicia y los abogados del inculpado para clasificar el juicio como complejo e inusual, lo que servirá para que no apliquen los plazos legales y que el narcotraficante mexicano no tenga que ser juzgado en un periodo máximo de 70 días, es decir, que se evitará un juicio rápido. Antes de finalizar esta comparecencia, que apenas duró 10 minutos, la jueza citó una nueva audiencia para el próximo 9 de septiembre. La defensa del Mayo se marchó sin dar declaraciones. Cortes de California, Texas, Washington, Nueva York, Chicago y Arizona acusan a Ismael Zambada García de 6 cargos: delincuencia organizada, tráfico de cocaína y marihuana, lavado de dinero, posesión de armas de fuego, homicidio agravado y actividades criminales continuadas por décadas.
Con imágenes de Oscar Aro para Milenio Noticias, José Antonio Belmont. Para el periodista Luis Chaparro, quien trabaja en los límites de Ciudad Juárez y Texas, la aparición de este abogado, de Frank Pérez, como representante de Ismael El Mayo Zambada, fortalece la versión de que El Mayo habría hecho un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, el cual habría sido negociado por su hijo, Vicente Zambada Niebla Vicentillo. Esta versión coincide con la que le presenté ayer del abogado de los Chapitos en México, quien aseguró que todo se trató de una entrega voluntaria y no un secuestro como se había dicho. Sin embargo, se opone por completo a la versión de ese secuestro violento que fue presentado por el periodista Joan Grillo, quien entrevistó a un ex colaborador de El Mayo Zambada y contó eso. El 26 de julio, Luis Chaparro expuso una supuesta conversación que mantuvo con uno de los nietos del Mayo Zambada, quien habría revelado que su abuelo negoció su entrega para poder ver a sus hijos que se encuentran libres en Estados Unidos colaborando para la autoridad estadounidense porque él estaría enfermo y los quiere ver antes de morir. Las autoridades de Estados Unidos han logrado reconvertir al menos 7 capos del narcotráfico en testigos colaboradores, a quienes mantiene como ases bajo la manga listos para declarar en procesos penales de alto impacto. Entre ellos está, por ejemplo, Jesús Reinaldo Zambada García, el Rey, hermano del Mayo Zambada, Oscar Nava Valencia, el Lobo, ellos ya los vimos compareciendo, tanto en el caso del juicio contra el Chapo como en el juicio contra García Luna. Sergio Villarreal Barragán, el grande exoperador del cártel de Sinaloa, también participó en ambos juicios, el del Chapo y el de García Luna. Harold Poveda Ortega, alias Conejo, también participó en el caso de García Luna, lo vimos allá en la corte de Brooklyn. Tirso Martínez, mismo caso, el futbolista relacionado con el cártel de Juárez y el cártel de los Beltrán Leiva, fue pieza clave en ese juicio contra el ex servidor público mexicano. Elpidio Mojarro Ramírez, el Pilo, que esta semana le revelamos de su identidad en este espacio, exintegrante del cártel Jalisco Nueva Generación, que se prepara para testificar en contra de El Menchito. Y José María Guízar Valencia, el Z43, quien, donde se declaró culpable y detalló las operaciones de los Zetas, podría colaborar en las investigaciones contra ese grupo criminal. Julio Almanza Armas, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, fue sepultado esta tarde en Brownsville, en Texas, después de ser asesinado el martes tras denunciar el cobro de piso en Tamaulipas. Entre los asistentes a su funeral estuvo el delegado de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas, Felipe Garza Narváez, y el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Octavio de la Torre. Sobre este tema, el director de Asuntos Corporativos de FEMSA, Roberto Campa, aseguró que la apertura de los 191 Oxxos que fueron cerrados desde hace una semana por extorsiones en Tamaulipas, sobre todo en Nuevo Laredo, no van a abrir sus puertas hasta que haya condiciones claras de seguridad, y no las tienen. Obligados a ser muy cuidadosos, Carlos, porque al final, como ha quedado claro en estos últimos días, la seguridad de los compañeros está en riesgo, de los compañeros que trabajan allá todos los días. Entonces, debemos ser cuidadosos con la información. Lo que puedo decirte es que estamos evaluando con toda seriedad cuáles son las condiciones hoy, y en cuanto se den las de seguridad, en ese momento estaremos anunciando la reapertura. Y muestra de que las condiciones de seguridad no son óptimas en Tamaulipas. Otro secuestro. Ahora secuestraron al empresario restaurantero José Ventura Castillo en el municipio de Reynosa. Fue plagiado por hombres armados en la colonia Rincón de Valle. Los secuestradores exigieron a la familia 2 millones de pesos por el rescate, como rescate. De acuerdo con su familia, José Ventura tiene 78 años, utiliza silla de ruedas y tiene hipertensión. ¿Y qué pasa allá en Chiapas, donde la violencia ha obligado a cientos o miles de personas a salir, a desplazarse? Los poblados quedaron prácticamente abandonados. Este es un trabajo de Jonathan González. Pueblos completamente desolados y el desplazamiento forzado de cientos de personas en la sierra de Chiapas es lo que ha dejado hasta ahora la violencia del crimen organizado. Sí, pues nosotros hemos ahí registrado al menos 14 municipios de esta región frontera y sierra del estado de Chiapas. Entre ellos, bueno, está, sobre todo se focaliza la violencia en el municipio de Chicomucelo y frontera Comalapa. A pesar que a principios de los años 90 el fenómeno de las comunidades vacías ya se veía por la migración, el año pasado se agudizó. Pero el fenómeno actual es distinto porque es por la presión, dijéramos, de la violencia causada por
por otro tipo de fenómenos, ¿no? Que tienen que ver con actividades prácticamente ilícitas. Los pobladores de la comunidad Piedra Labrada en Chicomucelo abandonaron el lugar tras la masacre de 19 personas. No tuvieron otra opción. Los que tuvieron suerte migraron a Estados Unidos. El resto buscó refugio en pueblos aledaños. Todos estamos desplazados por el mismo temor. Y estamos aquí salvando, ahora sí que nuestras vidas. Los niños, señoras, tengo gentes enfermas, pero tenemos que salir. Hay mayores de edad, ya de la tercera edad, que ahora sí que, aunque sea grande uno, pero no queremos pues esta agresión. ¿En sus comunidades quiénes quedaron? Pues uno que otro, casi no, la gente ya salió, como 2, 3 se quedaron por ahí, pero están resistiendo, pero la mayoría, todo el ejido salió, se pasaron a otras comunidades vecinas donde supuestamente nos podemos escapar. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. En Guerrero, el grupo de padres de los normalistas, que se llama, o está denominado Nos Faltan 43, se pronunció sobre la búsqueda que se realizó ayer en Iguala, en el 27 Batallón de Infantería, con autoridades del gobierno federal. En un comunicado señalaron que la búsqueda solamente representó un intento de lavar la cara al ejército mexicano para no reconocer su responsabilidad en la desaparición de los estudiantes. Mientras tanto, Felipe de la Cruz, el vocero de la otra facción de los padres, el otro grupo, el otro colectivo, reconoció que la jornada de ayer en el 27 Batallón sí era una necesidad y rechazó que haya sido un distractor. Fue jueves de gabinete. Claudia Sheinbaum hizo anuncios relevantes. ¿Qué va a hacer Arturo Saldívar en su administración? Trabajará en una coordinación de presidencia, y Leticia Ramírez, secretaria de Educación, también tendrá una coordinación en Palacio Nacional. Pero además adelantó cómo se perfilan sus mañaneras, cómo será ese formato. Lo sometió a consulta y aquí los detalles. Ahora les voy a enseñar una encuesta de las mañaneras. Es a 1,200 personas a nivel nacional. ¿Cada cuánto le gustaría que la presidenta realice conferencias informativas? Diario, 33.1%. ¿A qué hora le gustaría que fuera esta conferencia? Entonces, entre 7 y 9 de la mañana, 45.1%. ¿Qué tipo de información le gustaría que se den en las conferencias de la presidenta? Información sobre la situación del país, 36.2%, avance de acciones y proyectos de gobierno, 22.9%, preguntas ciudadanas, 15.7%, información de los gobiernos estatales, 7.3%. ¿Cuál es el tema más importante que debe tratar Claudia Sheinbaum en sus conferencias informativas? Seguridad, 33%. Va a haber otras 4 áreas en presidencia. Al ministro Arturo Saldívar, que ustedes lo conocen, él va a ocupar el cargo dentro de presidencia como coordinador de política y gobierno, que es un área que existe actualmente. Él nos va a ayudar mucho porque además le va a dar seguimiento a las reformas constitucionales, particularmente a la reforma del Poder Judicial. Leti Ramírez, la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social. Ella va a incorporar varias áreas de presidencia que existen ahora, desde logística, ayudantía, todo lo que tiene que ver dentro de la propia presidencia, pero además atención ciudadana, donde ella ya estuvo, Carlos Augusto Morales, que él ya fue secretario particular de la Jefatura de Gobierno y desde la Secretaría Particular. Les comento de una vez, no pudo estar aquí, pero Carlos Torres, que hoy es secretario técnico, se queda también dentro de la presidencia. No tenga duda, presidenta, que pondré todo mi empeño, trabajo y dedicación. Ser parte del equipo de la próxima presidenta de México, la primera mujer presidenta de la República, es un gran compromiso. Conforme se acerca la elección en Estados Unidos, crece el temor de las deportaciones masivas en caso de que gane Donald Trump. Pero hay historias de personas que han sido deportadas y repatriadas a México que han tenido éxito. Este es un trabajo de Gardenia Mendoza.
Les mando un saludo en esta bonita mañana. Muchísimas gracias por escuchar Radio Mojarra desde acá, desde la Ciudad de México, para mis amigos de Atlanta, Georgia, de allá de Los Ángeles, California, de cualquier lugar donde me escuchen. Hace 16 años, Luis García fue repatriado de Estados Unidos. Es parte del 5% de deportados que, tras perder todo en el norte, lograron triunfar en México, se convirtieron en líderes de proyectos con impacto social o que dan empleos a otros. Ya en la Ciudad de México, creó una estación en streaming, en la que suma más de 2 millones de oyentes. Su principal público son sus paisanos en la Unión Americana. Le dije a mi hermano un día, yo siento que he tenido suerte. Dijo, no, cierto, no ha sido solamente suerte. Tú te dedicaste, te entregaste a ese proyecto, invertiste todo tu dinero, creíste en él, fuiste constante y eso es el resultado de ello. No solamente suerte. Así que siento que le puse todo, arriesgué todo lo que tenía, toda mi lana, todos mis sueños y todo mi trabajo. Actualmente paga impuestos, formalizó su empresa con media docena de empleados fijos y decenas de freelance. También cuenta con un canal de YouTube donde comparte viajes en los que reparte dinero que le hacen llegar los migrantes para la gente más necesitada. La organización civil New Comienzos estima que de 4.4 millones de mexicanos deportados de Estados Unidos desde el 2007 a la fecha, el 30% logró regresar allá, mientras que un 60% se quedó en México, como Luis. De estos últimos, más de 132,000 son emprendedores. Pregúntale a él. Fine, thank you. How are you? Otro ejemplo de éxito es Alejandro González, quien fundó una escuela de inglés después de que su padre lo regresó de Los Ángeles, California, para alejarlo de las pandillas. Apenas tenía 15 años y no hablaba español. Me traen a México a los 15 años de edad y yo sí en la secundaria tuve los mejores trabajos simplemente por saber inglés. Entonces hoy en día yo quiero compartir ese conocimiento para que aquí este barrio, si ves, es un barrio pobre, para que estos niños de aquí tengan una oportunidad, una mejor oportunidad. Hoy, Alejandro vive en Ecatepec, Estado de México, y dice que encontró su misión de vida. Con imágenes de Alejandro Ansúrez y Nicolás Galván para Milenio Noticias, Gardenia Mendoza. Sigue la crisis postelectoral después de la elección presidencial en Venezuela, luego de que el presidente Nicolás Maduro solicitó un recurso al Tribunal Supremo de Justicia de ese país para que avale la elección presidencial. Este tribunal convocó a todos los candidatos a que se presenten el viernes para así iniciar un proceso de verificación de votos. Recordemos que la líder de la delegación del Centro Carter en Venezuela, Jenny K. Lincoln, aseguró ayer que la evaluación no sería independiente si el tribunal es el que la hace. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro anunció que seguirá encarcelando a opositores, ahora en cárceles de máxima seguridad. Ante esto, la líder de la oposición, María Corina Machado, publicó una carta en el diario estadounidense The Wall Street Journal. Ahí escribió que se encuentra en la clandestinidad y que teme por su vida. Declaró que parte de su equipo está en la embajada argentina, ahora protegidos por Brasil, pero que podrían ser capturados. Finalizó diciendo que los venezolanos cumplieron con su deber al expulsar a Maduro, pero que ahora le toca a la comunidad internacional decidir si tolera un gobierno ilegítimo. Momentos más tarde publicó un mensaje en su cuenta de X convocando a movilizaciones en Venezuela el próximo sábado. Al respecto, los gobiernos de México, Brasil y Colombia emitieron este comunicado conjunto donde hicieron un llamado a las autoridades electorales para que den a conocer los resultados de la votación del fin de semana. Enfatizaron que las controversias deben ser resueltas por la vía institucional mediante una verificación imparcial de los resultados y pidieron cautela a los actores políticos y sociales con el fin, dice México, Brasil y Colombia, de evitar una escalada en la violencia. También el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, emitió un comunicado en donde dijo que el anuncio oficial de los resultados electorales en Venezuela no representa la voluntad del pueblo venezolano. Afirmó que Estados Unidos reconoce que Edmundo González, sí, el candidato opositor, obtuvo la mayoría de votos en las elecciones del pasado 28 de julio. Con esto, Estados Unidos está reconociendo como ganador a Edmundo González. Maduro respondió y dijo que Estados Unidos debe de sacar sus narices de Venezuela porque el pueblo es el que decide en su país. Por cierto, en más información internacional,
relevante intercambio de presos entre Estados Unidos y Rusia, entre ellos el periodista del Wall Street Journal que había sido recientemente sentenciado acusado de espionaje. Así se logró este intercambio histórico. El trato involucró al menos 7 países y fue el resultado de meses de negociación. En total 16 prisioneros fueron liberados por Rusia, mientras que 8 regresarán a ese país desde Estados Unidos. Dentro de los liberados por Rusia se encuentra el periodista, le decía yo, de Wall Street Journal, Evan Gershkovich. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que nada habría sido posible sin la ayuda de sus países o de los países aliados. This deal would not have been made possible without our allies. They stood with us, and they made bold and brave decisions. So for anyone who questions whether allies matter, they do. They matter. Today is a powerful example of why it's vital to have friends in this world. Y hace unos minutos llegó parte de este grupo de prisioneros liberados por Rusia, llegó a Estados Unidos y aquí el recibimiento. Estuvo ahí el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, además de familiares de las personas que ahí llegaron, los abrazaron, les aplaudieron. Un momento muy emotivo apenas hace unos minutos. Estas son las imágenes. Con esto hacemos una pausa y regresamos con más información. Mexicanos en París y cuál es la agenda para este día, la agenda olímpica con Mineleta. Que volvemos. Seguimos encontrando historias de mexicanos en París que nos llenan de orgullo. Esta es la de Madeleine Caballero. Ella es bailarina, danza folclórica es lo que hace aquí y también es parte del Cártel del Taco, restaurante de tacos bastante famoso en París. Este es el Cártel del Taco. Ella es Madeleine Caballero y te dedicas a traer la cultura mexicana o a mostrar la cultura mexicana en Francia. Así es. Sí, mi trabajo, mi tarea en el Cártel del Taco es promover la cultura mexicana a través del arte, a través de la danza, a través de la pintura, a través de cualquier expresión artística o cultural, artesanal también. Esa necesidad que tuvimos, la patrona, la dueña del Cártel del Taco y yo, para cómo vamos a trabajar el grupo de danza, cómo lo vamos a iniciar. Tuvimos a bien crear una asociación, la asociación se llama Arte México. A través de esta asociación empezamos a mostrar nuestra cultura. Entonces, en esta necesidad de exponer nuestro trabajo, también pues salió la necesidad de exponer la gastronomía mexicana. Claro. Y fue también como se mezcló y como nació el Cártel del Taco. Sí. Entonces, la parte más bonita de trabajar en el Cártel del Taco, además de obviamente dar a conocer la comida mexicana en París, es que transmitimos y presentamos nuestro trabajo de danza a través de este lugar. ¿Cómo se les ocurrió crear el concepto del Cártel del Taco? Necesitamos, para esta asociación, como proyecto, teníamos hacer eventos culturales mexicanos. Uno de nuestros eventos estrella del año es la Kermés de septiembre. Cada septiembre hacemos una kermés, pero tuvo que empezar por la primera kermés. Y ninguno de los restauranteros de esa época confiaba en nuestro proyecto. Entonces, Avi y yo le rogamos al hoy taquero francés que se aventara el rollo de hacer la comida para ese evento. Y fue un exitazo. ¿Por qué el Cártel del Taco? ¿Cómo surge el nombre? Arno, el patrón, el taquero francés, empezó a tener éxito entre nosotros. Ahí vamos de gorrones hasta que dijo, ya estuvo bueno, ya coopérense, ¿no? Ya hay que dar algo para la cenita. Como éramos tantos y el espacio era pequeño relativamente, nos dividió en grupos. Unos entraban y los otros se salían, y ya pagábamos, ¿no? Una de nuestras amigas dijo, oigan, ya aquí parece el Cártel del Taco, todos reunidos alrededor de comer tacos. En efecto, somos una organización, nos reunimos económicamente para hacer crecer al taco mexicano y para enaltecer el taco mexicano. Me encanta explicarle a la gente de dónde viene cada taco. Nos da autenticidad, no solamente el hecho de que el taco es muy bueno, pero también que somos mexicanos, que conocemos lo que te estamos dando. Gracias por apoyarnos y por difundir lo que hacemos. Con mucho gusto. Madeleine Caballero, acá, una mexicana en París.
Minely Ataide, agenda cargada para la elección mexicana acá en París. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Bien lo dices, hay que ver y apoyar a los mexicanos porque entran en acción. Por ejemplo, ya a la 1 de la mañana, Carlos Ortiz y Abraham Anser en el golf. Y bueno, también en el tiro deportivo está Alejandra Zavala, también a la misma hora, 1 de la mañana. Tiro con arco en equipos mixto, Alejandra Valencia y Matías Grande. Esto será a las 2:46. En los clavados sincronizados, trampolín 3 metros masculino, Juan Celaya y Osmar Olvera a las 3 de la mañana. Ojo, porque aquí tenemos posibilidad de medalla. En el remo con Miguel Carballo y Alexis López será a las 3 de la mañana con 6 minutos. El atletismo en lanzamiento de martillo masculino estará Diego Real a las 3:35. En vela, Elena Otlin a las 4:05 minutos. En hípica, salto por equipo a las 6 de la mañana. Posibilidad de medalla también tenemos, así es que hay que estar atentos. Y también el piragüismo en el eslalón kayak cross femenil con Sofía Reynoso. Esto será a las 8 de la mañana con 40 minutos. El atletismo con Laura Galván y Alma Cortés a las 10 de la mañana con 10 minutos. El lanzamiento de peso masculino con Uciel Muñoz a las 12 con 10 minutos. Bien lo decías, una agenda cargada para los mexicanos, pero con buenas posibilidades y esperando, por supuesto, que tengan éxito. Bien, pues que así sea, que tengan éxito. Mine, muchísimas gracias. Buenas noches. Nosotros nos despedimos de París, Francia, pero seguiremos, por supuesto, muy atentos a través de La Afición, Milenio, Multimedios Deportes, Medio Tiempo, que ustedes sigan toda la cobertura de esto que se llama Proyecto París. Gracias al equipo allá en México, encabezados por nuestra productora Laura Cantú. Gracias a toda la redacción, a todo el staff, la gente en producción en México y en Monterrey. Además, gracias a mis compañeros acá desplegados en París. Por supuesto, a mi compañero camarógrafo Hugo Armando López. Y gracias a mis jefes que me permiten documentar lo que pasa en el mundo en donde se genera la noticia. Volvemos a México, donde tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.